Hola, hola, espero que estén muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de la estructura del programa que hay que implementar. Entonces vamos a mirar, bueno, lo primero, tienen que tener los imports necesarios, el PyMySQL, System si quieren hacer uso del limpiar pantalla y generar como la pausa cada vez que pasan por un menú. Y en este caso incorporé Beautiful Table que ya se lo mostré en un video complementario para que pudieran ver cómo se usa. Entonces hay que tener cuatro clases implementadas, clase funciones, cliente, DAO, principal. El programa principal debería comenzar así. Tiene que crear un objeto P que es de la clase principal y después colocar P.ejecutar programa, que sería el método que tendría la clase principal, que lo vamos a ver acá. La clase principal, el constructor, tiene que tener un atributo F que tiene que tener las funciones de un objeto de la clase funciones y el método de ejecutar programa que llama a self.f.menu, que sería uno de las funciones que están en la clase funciones, ¿ya? Que la vamos a ver enseguida. La clase DAO, que es el objeto de acceso a datos, el constructor init lo pueden dejar vacío simplemente con un return, porque en este caso no vamos a hacer nada en el constructor, sino que vamos a implementar un método conectar para hacer toda la conexión a la base de datos que ya lo habíamos visto anteriormente en la clase. Y en el método desconectar, lo que hay que colocar es primero self.cursor.close para cerrar el cursor y después self.connection.close. Y con eso se cierra la conexión a la base de datos. Y esa sería la clase DAO. La clase cliente tiene que tener básicamente los atributos que se plantean en el diagrama de clases que aparece en el enunciado. Todos los atributos deberían quedar privados en este caso, como ya lo hemos visto anteriormente. Si los dejan públicos también les va a funcionar. Pero bueno, para ser consistente como hemos ido estudiando esto, lo vamos a dejar privado. Y obviamente hay que hacer los set y los get de cada caso. Así que eso es súper sencillo de implementar. Es un poquito largo, sí, porque hay hartos atributos, pero nada complicado que no hayamos visto anteriormente. Así que eso debería ser bastante sencillo de implementar para usted. Y acá está obviamente el grueso del programa que es la clase funciones, que tiene que tener un montón de funciones que vamos a ver acá. Ya yo las voy a ir cerrando un poquito acá para que las vayamos viendo paso a paso, porque yo también me creé algunas funciones adicionales, les dejé acá algunos comentarios para que puedan ir viendo cómo se construye cada una de esas. Entonces, dentro de las funciones que tiene que tener, obviamente la clase funciones tiene que tener un constructor init. El constructor init, lo que vamos a tener acá es, vamos a crear nuestro objeto self.d, que es de la clase DAO, con eso se inicializa, ¿no es cierto?, el objeto de la clase DAO y el self.d.conectar, que nos va a permitir hacer la conexión a la base de datos. Después tenemos que tener el def del menú. El menú, la verdad es que lo que tiene que tener es la implementación del menú ya tal cual como lo hemos visto en otros programas, tiene que tener los 5 ítems que hemos visto y obviamente tienen que preocuparse de validar la digitación de las opciones. Lo que hice yo acá, si se fijan acá, ocupé una función adicional que la van a ver en el código que le puse self.limpiar pantalla. Eso es para evitar usar el system.cls, digamos el system CLS, que ya lo conocen. Pero ¿por qué lo hice? Porque yo por lo menos no estoy implementando en Windows, estoy implementando en mi computador con Linux acá. Y entonces el comando CLS no es igual, ¿ya? Entonces les voy a mostrar esta función limpiar pantalla. Y acá yo le puse, bueno, en mi caso tengo que hacer la llamada system y ocupar el comando clear para limpiar la pantalla. Pero si ustedes están con Windows, lo que tienen que hacer es cambiar, comentar ese y dejar el CLS, ¿ya? Eso es por si lo quieren usar en un caso u otro, ¿ya? Y lo mismo con la pausa, porque este comando que está acá me permite hacer la pausa en este sistema Linux. Y si van a ocupar Windows, van a tener que comentar eso. Son como unas funciones adicionales para no estar reescribiendo todo ese código arriba. Es más fácil reemplazarlo por estas funciones internas, ¿ya? Por eso que llamo acá self.guión bajo limpiar pantalla. Y acá me llamo el self.pausa, por ejemplo. Ya, ese es el menú. Nada especial con el menú. Para registrar los clientes, bueno, para registrar el cliente lo ideal es crearse un objeto de la clase cliente acá e ir pidiendo los datos. Súper importante que cuando ingresen el sexo del cliente van a necesitar mostrar los sexos que están guardados en la base de datos, en la tabla sexo. ¿Ya? Y para eso yo me creé acá una función interna que le puse imprime nombre sexo, que lo que me va a hacer es devolver un string con los nombres. Uno, por ejemplo, masculino, dos femenino, tres no declarado, según lo que esté
en la base de datos. Y acá me voy a armar un string que lo voy a poner en el input para que se vea un poquito más bonito. Lo vamos a ver en ejecución enseguida. Acá pido los datos de saldo del cliente y el ID de la situación que tiene que ser 1 por defecto. Y lo que hago después es cargar esos datos con los set en el objeto de la clase cliente y después ejecuto mi instrucción insert en la base de datos cliente con los distintos atributos que tiene el objeto. Hago mi execute, mi commit y con eso termino el registro del cliente. ¿Ya? Em, Veamos acá un poquito a ver cómo se ejecuta esto en general. Acá tenemos el menú principal. Vamos a poner registrar cliente. Acá voy a poner un nombre de cliente, no sé, Juan Pérez. ¿Ya? Y se fijan acá, me dice ingrese sexo del cliente y estos datos que aparecen acá los acaba de consultar desde la base de datos con esta función imprimir nombre sexo que yo le indiqué. Y acá con eso después podrían validar, por ejemplo, si la entrada es correcta o no. Acá lo voy a poner masculino, el valor del saldo lo voy a poner 0. Ya, cliente registrado exitosamente. Ahí tendría que volver al menú. Después, en el menú listar clientes, ya, y voy a aprovechar de mirar esto al tiro antes de volver al código, sale esto, que es básicamente una tabla que la creé con el Beautiful Table, ¿no es cierto? Me aparece el ID del cliente, el nombre, el apellido, el sexo, y que tiene que aparecer el nombre como tal, el saldo y la situación también con el nombre, no con el ID de la situación, ¿ya? Y eso es lo que tiene que aparecer ahí. Entonces, para ver cómo se ve el listar clientes, me creé la tabla con el Beautiful Table y me voy a crear acá una lista de clientes con una función interna que yo me preparé que se llama consultar clientes, ¿ya? Y eso me va a permitir generar un código un poquito más ordenado acá para poder hacer la lista de los clientes. Obviamente, si esta función lo que va a hacer es consultar a la base de datos con SQL y devolverme una lista de objetos del tipo cliente, ¿ya? Si la lista tiene largo 0, obviamente es que no hay ningún cliente en la base de datos. Si el largo de la lista es mayor que 0, es porque hay cliente, entonces yo recorro para cada C, para cada objeto C de tipo clientes en lista de clientes, voy haciendo esto. Voy añadiendo filas a la tabla y para eso ocupo, bueno, tal cual como yo le había explicado cómo se ocupa el Beautiful Table en el otro video. Y acá voy llamando en el fondo c.getID cliente, c.getNom cliente, set.getAP cliente. O sea, en el fondo voy llamando a los getters del objeto. ¿Por qué? Porque esta lista clientes lo que va a obtener, lo que va a tener es una lista de objetos de la clase cliente. ¿Cachai? Entonces cuando tú iteras por la lista, vas en el fondo llamando al objeto de la lista con su atributo, entonces es mucho más fácil para poder imprimirlo. Acá están los headers de la tabla e imprimo la tabla. Ya, ¿qué es lo que tiene esta función consultar cliente? Que es una función auxiliar. Vamos a verla. Ya, esta función tiene, aquí viene el chorizo del SQL que hay que mirar. Entonces acá hago un select y fíjense cómo dice el select yo acá. El select en el fondo llamé de manera explícita y con atributo calificado, como se llama en SQL, a cada uno de los atributos. Entonces, clientes.idCli, ¿ya? O sea, de la tabla clientes, sácame ese atributo. Clientes.nomCli, clientes.apcli, o sea, lo fui llamando ordenadito, ¿ya? Y también de la base de datos sexos saqué sexos.nomsex, de la base de situaciones saqué el nombre de las situaciones y selecciono de las tres tablas, de clientes, de sexo y de situaciones. ¿Dónde qué cosa? Quiero hacer coincidir el ID sex del cliente con el ID sex de la tabla sexo, ¿ya? Para que me imprima obviamente el nombre del sexo que corresponda acá. Y que el ID de situación del cliente coincida con el ID de situación de la tabla situación para que me imprima el nombre de la situación correcto acá. Ahí estamos ocupando, ¿no es cierto?, las claves foráneas y primarias de cada una de las tablas, ¿ya? Si no conocían esto o si lo conocían, igual revisarlo, este backslash que está acá es para escribir strings multilínea, ¿ya? Para que quede un poquito más ordenado el código acá. Se hace la consulta, se recuperan los datos y me crea una lista de clientes vacía. ¿Por qué? Porque voy a empezar a recorrer los resultados que están en el RS, que acabamos de recuperar con el fetch all. Voy a crear un objeto cliente y lo que voy a hacer es que usar los setters del objeto para ir guardando el R0, el R1, el R2, como lo habíamos visto, que son cada uno de los valores que recuperáis con la consulta que hiciste en SQL, ¿ya? Y voy a devolver con un return
la lista de clientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene lista de clientes? Es una lista, ¿no es cierto?, de objetos de la clase cliente, cada uno con sus datitos cargados acá eh, en esta lista. Y eso me facilita mucho la vida para poder hacer un código mucho más limpio acá para mostrar la lista de clientes, ¿ya? Para eliminar el cliente, lo que hay que hacer, bueno, primero deberíamos imprimir la lista de clientes, así que llamamos al método que ya tenemos preparado para listar clientes, para que en el fondo el usuario pueda ingresar el ID correcto y obviamente validar si es que no existe el ID del cliente y si le achunta el ID del cliente, ejecutamos nuestro SQL delete from clientes donde ID CLI sea igual al ID del cliente que acaba de ingresar el usuario, ¿ya? Entonces ahí tenemos la consulta de SQL. Obviamente cuando hagan delete, hagan el execute con las instrucciones SQL y después tienen que hacer el commit para guardar los datos en la tabla. En el depositar dinero, lo que vamos a hacer acá es, bueno, primero lo mismo, igual volvemos a mostrar la lista de clientes para que el usuario ingrese el ID de cliente, hay que validar si el ID de cliente existe o no, y si existe, le vamos a pedir el monto a depositar, y una vez que le pidamos el monto a depositar, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a generar que el monto actualizado va a ser el monto del depósito que tiene el cliente más su saldo, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto? Vamos a hacer después un update clientes en la tabla, ¿no es cierto? Esta instrucción update la vimos el otro día cuando actualizamos la password del usuario, ¿ya? Eh, ok. Y acá yo me hice una función auxiliar que se llama recupera datos cliente, ¿ya? Donde le tengo que dar un ID de cliente. Eso me permite generar un objeto de la clase C, digamos de la clase cliente, un objeto C de la clase cliente, que tiene los datos del cliente y que me va a permitir hacer la actualización de los datos acá, ¿ya? Así que ese es otro detalle importante en el depositar dinero, ¿ya? Y el salir, que lo que hay que hacer acá es llamar al desconectar del objeto de la clase dado y después salir del programa, ¿ya? Y estas son otras funciones para validar el ID del sexo, imprimir los nombres del sexo, ya lo vimos, ver si existe o no existe un cliente, por ejemplo. Hay funciones auxiliares, ¿ya? Ahí está más o menos como el paseo general por el código, chiquillas y chiquillos, para que lo tengan presente. Así que nos estamos viendo el día miércoles en la pruebiña. Que estén muy bien.